¿Ser ateo está de moda? Es una pregunta que parece sacada de una charla entre amigos un viernes por la noche, entre risas, cerveza y debates existenciales. Pero detrás de esa pregunta hay un fenómeno que crece, evoluciona y se manifiesta en redes sociales, universidades, series, memes y hasta en canciones. Ya no es raro escuchar a alguien decir, con cierta seguridad, no creo en Dios. Estamos viviendo una era en la que el ateísmo se ha vuelto una tendencia, como si fuera una prenda que muchos se ponen para verse más modernos. Primero, vamos al grano. Ser ateo significa no creer en la existencia de dioses. No es lo mismo que ser agnóstico, que es no estar seguro de si existen o no. El ateo no necesita pruebas, porque para él, la carga de la prueba está del lado del que afirma. Si alguien dice Dios existe, le corresponde demostrarlo. Como dijo el filósofo Bertrand Russell, no puedo probar que no hay un unicornio rosa invisible en mi jardín, pero no por eso voy a creer que lo hay. Entonces, ¿por qué cada vez más personas se declaran ateas? ¿Es una cuestión de moda, una reacción cultural, o simplemente una consecuencia del pensamiento crítico que ha crecido con el acceso a la información? Imagina que estás en un buffet libre. Hay platos de todas las religiones, todas las filosofías, todas las creencias, y de repente alguien dice, gracias, pero no tengo hambre. Esa persona sería el ateo. No está rechazando una religión en particular, está diciendo que no necesita ninguna para vivir su vida. Pero claro, en un mundo donde la religión ha sido históricamente el menú obligatorio, decir que no se tiene hambre suena disruptivo. La filósofa Simone de Beauvoir escribió, el hecho de que la fe sea necesaria no prueba que lo que se cree sea verdadero. Esta frase resume bien el espíritu de quien decide cuestionar las creencias impuestas, no por rebeldía, sino por coherencia interna. La duda, en este contexto, no es un vacío, es una herramienta. Como cuando desmontamos un mueble para entender cómo funciona. Ser ateo, para muchos, no es negar por fastidiar, sino querer mirar el mundo sin filtros sagrados. Es buscar respuestas que no necesiten milagros como explicación. Pero esto no significa que todos los ateos estén en la misma frecuencia. Hay quien llega al ateísmo por reflexión profunda, y quien lo hace como forma de protesta o moda intelectual. Y aquí es donde empieza la verdadera pregunta. ¿El auge del ateísmo es una búsqueda genuina de sentido o un gesto cool como llevar gafas sin aumento? En las últimas décadas, el ateísmo ha salido del closet filosófico y ha tomado un papel protagónico en la cultura pop. Series como The Big Bang Theory, películas como The Invention of Lying o incluso canciones de artistas como John Lennon con su icónica Imagine han planteado una visión del mundo sin religión. ¿Coincidencia? ¿O reflejo de una generación que busca nuevas formas de mirar la realidad? Imagina que la cultura es como una gran playlist de Spotify. Cada época tiene sus temas principales. Hubo décadas dominadas por la religión, otras por el pensamiento científico, y ahora parece que el escepticismo tiene su propio beat. Y en esa playlist, el ateísmo tiene cada vez más reproducciones. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo, Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. Esta frase no fue un acto de burla, sino una advertencia. Si la sociedad deja de creer en Dios, necesita encontrar nuevas formas de dar sentido, moral y propósito. Y eso es justo lo que vemos hoy, un cambio en las fuentes de autoridad moral. Ya no es solo el púlpito o la Biblia, ahora son los valores consensuados, la ciencia, el humanismo. Pero hay una trampa. En algunos casos, declararse ateo se ha vuelto una etiqueta de estatus, como si fuera sinónimo de ser más inteligente o más racional. No siempre es así. Hay creyentes profundamente críticos y ateos dogmáticos. Lo importante no es qué etiqueta llevas, sino cómo piensas. Ser ateo no debería ser una moda como usar ropa vintage o tomar café con leche de avena. Porque una moda se adopta sin pensar mucho, pero dejar atrás una cosmovisión implica una revolución interna. Es más como mudarse de casa que cambiar de camisa. Y como dijo el filósofo Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Esto significa que, sin un Dios que dicte lo que está bien o mal, somos nosotros quienes tenemos que hacernos cargo. No hay una autoridad superior que te diga qué hacer. Eso puede ser liberador o aterrador. Otro motor del auge ateo ha sido la ciencia. Desde que Copérnico nos sacó del centro del universo,
Hasta que Darwin nos quitó la corona divina con la evolución, la ciencia ha ido recortando los espacios donde antes habitaban los dioses. Lo que antes era milagro, hoy tiene nombre, fórmula y explicación. Piénsalo así. Antes, si caía un rayo, se decía que era un castigo divino. Ahora sabemos que es una descarga eléctrica entre nubes. Y esa transición del mito al dato ha fortalecido el discurso ateo. El mundo ya no necesita tantos dioses para funcionar. Como dijo Carl Sagan, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia, pero sí es una razón para mantener la mente abierta. Pero atención, la ciencia no tiene todas las respuestas. Hay preguntas existenciales que siguen abiertas. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la conciencia? En esos espacios, muchas personas aún buscan respuestas trascendentales. Y no está mal. Lo que sí es problemático es tratar de imponer una respuesta única y cerrada, ya sea religiosa o atea. El ateísmo serio no se burla, no desprecia, no mira por encima del hombro. Se cuestiona, escucha, debate. Porque saber que no se sabe también es una forma de sabiduría. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Hoy, el acceso a la información ha democratizado el pensamiento. En TikTok, miles de personas comparten sus procesos de deconstrucción religiosa. Es como si hubiera una especie de coming out intelectual. Y eso, aunque pueda parecer superficial, también puede ser una puerta hacia reflexiones más profundas. Entonces, ¿ser ateo está de moda? La respuesta corta sería, sí, en ciertos espacios, especialmente urbanos, académicos y digitales. Pero la respuesta larga es más compleja. Porque detrás de esa moda puede haber tanto profundidad como superficialidad. Imagina que ser ateo es como dejar de creer en Papá Noel. Al principio puede parecer un acto de madurez. Pero si solo dejas de creer porque tus amigos lo hacen, y no porque tú mismo lo has reflexionado, entonces solo estás siguiendo otra tendencia, no pensando por cuenta propia. La filósofa Hannah Arendt decía, pensar no es saber respuestas, sino cuestionar las preguntas. Y eso aplica tanto a los creyentes como a los no creyentes. El problema no es tener una creencia, sino no saber por qué la tienes. Hay personas que fueron criadas sin religión y se declaran ateas sin haber cuestionado nada. Y hay otras que lucharon con su fe durante años, y después de mucho dolor y reflexión, se alejaron de ella. ¿Cómo comparar ambas experiencias? Al final, el ateísmo no es una posición vacía. Implica posicionarse frente al universo sin guión predeterminado. Es mirar el cielo de noche y saber que no hay nadie observando, y aún así sentir asombro. O como escribió Albert Camus, el absurdo nace de esta confrontación entre la búsqueda humana de sentido y el silencio irracional del mundo. Vivir sin creer en Dios no significa vivir sin ética, sin amor, sin propósito. Pero implica construir todo eso desde cero, como si fueras un arquitecto de tu propia existencia. Sin planos eternos. Sin instrucciones divinas. Es como cocinar sin receta. Al principio puede ser caótico, pero luego te das cuenta de que puedes crear sabores nuevos. Eso sí, se necesita más esfuerzo, más conciencia, más responsabilidad. Y ese es, quizás, el verdadero desafío del ateísmo: no delegar, no excusarse, no esperar salvaciones externas. El mundo necesita menos fanatismos, tanto religiosos como antirreligiosos. Necesita más pensamiento crítico, más diálogo, más escucha. Porque no se trata de tener razón, sino de entendernos. Creas en Dios, en el universo o en la humanidad, lo que importa es qué haces con eso. ¿Te hace mejor persona? ¿Te conecta con otros? ¿Te ayuda a vivir con sentido? Como dijo Blaise Pascal, un creyente muy agudo, hay suficiente luz para aquellos que desean ver y suficiente oscuridad para aquellos que no desean hacerlo. Tal vez la clave no está en ver o no ver a Dios, sino en lo que decidimos hacer con esa luz y esa oscuridad. Y así, entre memes que dicen Dios no está muerto, solo no tiene wifi y jóvenes que leen a Dawkins mientras desayunan, el ateísmo se pasea entre lo serio y lo trendy. Pero más allá de la moda, lo que vale es la pregunta que lo origina: ¿en qué creo realmente? ¿Y por qué? Esa pregunta, respondida con honestidad, es más importante que cualquier etiqueta.